a partir de conocer sus causas. Entonces, hay un libro, uno de los libros maravillosos que se pueden consultar, y yo preparé varios aspectos sobre esto, es el libro de Goldenberg, de Isidoro Goldenberg, La relación de causalidad en la responsabilidad civil, de Editorial La Ley, donde están muy bien abordado todo este tema de la relación de causalidad. Hay que hacer algunas precisiones conceptuales previas, porque desde ya les adelanto que el estudio, como ya dije, que es un método filosófico-científico, también se utiliza en las ciencias de la naturaleza y en las ciencias culturales como el derecho. Pero siempre, dice un autor, siempre es la vinculación entre una causa y un efecto. Otros hablan de antecedente y consecuente. Siempre es una categoría fundamental del pensamiento, la asignación de buscar el por qué, el para qué, y de dónde proviene algo que antes no estaba. Por ejemplo, Descartes dice que la causalidad es una verdad eterna, y que se resume en la fórmula que de nada no se sigue nada. Y Spinoza, afirmando la necesidad de la causalidad, dice, dada una causa determinada, resulta necesariamente un efecto. A la inversa, sin ninguna causa, no es imposible que el efecto se produzca. Por ejemplo, un autor en nuestro medio, un gran pensador y científico argentino, que falleció casi a los 100 años, que es Mario Bunge, falleció en febrero de este año, dice, el principio, que tiene muchos libros de filosofía y del método científico, dice, en el libro se llama El principio de causalidad en la ciencia moderna. Él denomina causación a la conexión causal en general. Así, en general, y también le llama causación a una causa-efecto determinada, puntual, específica, como decir que las llamas, el fuego, quema a una persona y que se expuesta a su piel a las llamas se quema. Otra cosa es el principio causal que afirma que dada la misma causa, siempre se produce el mismo efecto. Y esto se vincula con una postura de lo que se llama el determinismo causal, que afirma que afirma con validez universal que todo ocurre de acuerdo a una ley causal, todo. Decimos que el nexo causal finalmente es un enlace material entre un hecho antecedente y un resultado, en nuestro caso va a ser el daño, como si a esto lo denominamos imputatio facti, imputación objetiva o atribuibilidad. Imputatio facti, imputatio de los hechos, si se quiere. No la imputación moral, que refiere más al tema de la subjetividad y de la actividad. El fenómeno causal, bueno, les dije, es un método científico. Los antecedentes, ya desde los filósofos presocráticos, Anaximandro, Anaxímenes, Tales de Mileto, ellos buscaban en la cosmogonía, buscaban un orden al caos que era el universo. Entonces algunos hablan del... ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Ah, bueno, porque me sacó una ventana así. Estos filósofos presocráticos, buscando el orden en el cosmos, buscando explicaciones a la realidad, unos hablaban que era el aire el principio de todas las cosas, otros afirmaban que era el agua, otros dijeron que era el agua, el aire y el fuego. Otros formularon una postura, un concepto que llamaban el apeiron, ¿no? Que era la causa de todas las causas. Finalmente, con Aristóteles se formula con lo que conocemos como el causalismo científico. Aristóteles propone 4 tipos de causas. La causa eficiente, que va a ser la más importante, la que va a perdurar hasta nuestros días. La causa eficiente tiende a decir que todo sucede por algo
o por alguien. La causa final, que todo sucede para algo. La causa material, que todo sucede por algo, material, todo proviene de algo. Y la causa formal, que todo puede acontecer también con la introducción. Causa eficiente, causa final, causa material y causa formal. La causa material, o sea que todo proviene de algo, y la formal, o con introducción, son causas del ser, que explican más, si se quiere, las ciencias de la naturaleza. En cambio, la causa eficiente y la causa final son explicaciones del devenir. La causa eficiente, esto es un clásico ya en los estudios de filosofía, esto es Aristóteles. La causa eficiente es el principio del movimiento y del reposo, de lo que llamaba Aristóteles el primer motor inmóvil. La causa eficiente es el principio del movimiento y del reposo, es la causa motriz o agente de todo aquello que tiene principio de movimiento. Todas las demás causas presuponen la causa eficiente. Y es la única que sobrevivió, digamos, hay una de las teorías de la causalidad jurídica que es la causa eficiente. Galileo, por su parte, dice que la causa es la condición necesaria y suficiente para la aparición de algo. Aquella cuya presencia siempre sirve un efecto y cuya eliminación el efecto desaparece. También Thomas Hobbes, que era discípulo de Galileo, siglo XVI, dijo que la causa eficiente y como de alguna manera antecedente filosófico de la teoría de la equivalencia de las condiciones. Dice, la causa de todos los efectos, dice Galileo, Thomas Hobbes, la causa de todos los efectos consiste en ciertos accidentes o propiedades, tanto en los agentes como en los pacientes, dice. Accidentes que cuando están todos presentes se produce el efecto, pero si alguno falta, el efecto no se produce. Es común este mecanismo, le llamamos de supresión mental hipotética, en el sentido que si de esa concatenación, como le llama, de propiedades o de accidentes, yo resto una y el efecto no se produce. Digamos, acá esta teoría afirma que son todas iguales, que todas las condiciones, todas las causas son la causa de determinado efecto. Si sacamos una, no se produce. Y esa es la conditio sine qua non, que tiene mucha utilidad a la hora en determinados ámbitos que ahora les voy a decir. Entonces, la causa eficiente de que habla Hobbes y Galileo es la causa de la conditio sine qua non en la teoría de la equivalencia de las condiciones. Pero acá esto valga como introducción, porque nosotros, la teoría de la causalidad científica, abarca todas las ciencias. La ciencia es una, que fragmenta el estudio a los aspectos académicos, digamos, ¿no? Pero decididamente que quede bien claro que no es lo mismo la causalidad de la naturaleza que la causalidad en las ciencias de la cultura, como el derecho. Lo que puede ser causa de determinado efecto en la ciencia de la naturaleza puede no serlo en el ámbito jurídico, como pasa en muchas otras cosas, como pasa con el tiempo. El tiempo, como categoría fundamental del acontecer vital, puede ser aprendido por la psicología, por ejemplo, puede ser por la filosofía, y nosotros jurídicamente podemos decir que el tiempo es un hecho, que el ordenamiento jurídico lo ilumina y le asigna determinadas consecuencias jurídicas, que es lo que decimos cuando ustedes definen mora, cuando dicen que es el retraso imputable al que la ley le asigna consecuencias jurídicas. El principio del conocimiento de la génesis causal pertenece sin duda al plano de la realidad, al plano de lo empírico. Y
cuando se pretende aplicar a una ciencia cultural como el derecho, tenemos que identificar los aspectos ontológicos o de los hechos reales, el aspecto nociológico de conocimiento de la relación causal y el aspecto jurídico, que contempla cómo el derecho capta el fenómeno causal. Dice, aun cuando el hecho causa y el hecho resultado pertenecen a la realidad natural, dice Goldberg, el proceso causal va a ser estimado por una norma positiva dotada de un juicio de valor. Cuando el derecho va a decir qué consecuencias se resarcen de los hechos ilícitos, ¿no? Cuando siempre la relación de causalidad, decimos, sirve para atrás y sirve para adelante del ilícito. Contractual y contractual, no importa. Para atrás me va a determinar la autoría si se trata de un hecho humano, con un factor de atribución subjetiva. Y me va a determinar la adecuación de causas y efectos en la responsabilidad por riesgo-vicio, por ejemplo. Cuando haya un adecuado nivel de adecuación entre el riesgo-vicio y un daño. O sea, las dos funciones, estas de la relación de causalidad para atrás, establece la autoría o el nivel de adecuación, cuando se trata de responsabilidad objetiva. Y para adelante me va a decir hasta dónde el derecho va a decir que se indemnizan las consecuencias de eso. Dice, cuando dice la relación de causalidad jurídicamente es porque lo dice la voluntad de la ley, no ya la voluntad de la realidad o de la naturaleza. Por ejemplo, cuando se habla de la condición sine qua non, esta que yo suprimida no se hubiera producido, y que, digamos, en realidad la teoría, ahora vamos con la teoría de la equivalencia de las condiciones, pero se dice que no necesaria, acá se va a notar una gran diferencia con la ciencia de la naturaleza, porque en la responsabilidad, por ejemplo, en derecho, en infortunio del derecho a responsabilidad indirecta refleja del cual el tema, y en los accidentes sin itinere, ¿qué pasa? Ahí la causalidad está dada primero por ejemplo, la relación de dependencia entre un principal y un dependiente. Ahí la conditio sine qua non, el derecho ha dicho, para que se pueda atribuir responsabilidad a un principal, a un patrón o a un principal por un daño ocasionado al dependiente, solamente necesita una relación de dependencia. Y por ahí el daño se produjo por otra cosa, desde el punto de vista de la naturaleza. Me explico. La ley de accidentes de trabajo originariamente en 96-88 establecía, digamos, con un principio, ¿por qué? El derecho laboral está teñido de un fin protectorio de la salud y la integridad psicofísica del trabajador, porque se entiende que es la parte débil de la relación laboral. Entonces, todo lo que le suceda al trabajador en el ámbito del contrato de trabajo, de la prestación de trabajo, mejor dicho, desde que sale de su casa hasta que va al trabajo y vuelve a su casa, que es el famoso accidente in itinere, a esa situación el derecho le asigna como condictio sine qua non para responsabilizar al patrón, al empleador, por los daños ocasionados al trabajador. Por ahí el trabajador en concreto, adentro de la fábrica, se lastimó con una máquina. Por supuesto, pero a los efectos de decir que esto es un accidente de trabajo y que compromete la responsabilidad del principal, del empleador, la condición sine qua non es esta precisamente la relación de trabajo, la relación laboral. Esto es uno de los aportes de la teoría de la equivalencia de las condiciones de la Constitución. Dice, De Cupis, que es un autor italiano, dice, debemos preocuparnos por averiguar
no ya cuando el daño puede decirse producido por ente humano según las leyes de la naturaleza, sino más bien cuando ese daño puede decirse jurídicamente producido por un hecho humano. Jurídicamente. Dice Cosio, Carlos Cosio, cita a Dilthey, otro filósofo, diciendo que la naturaleza se explica, la cultura se comprende. Me gustó la frase. Las teorías sobre la relación de causalidad, hay muchas, nosotros vamos a analizar por ahí las más relevantes. La teoría esta de la condición sine qua non, o teoría de la equivalencia de las condiciones, formulada por Maximiliano von Bury en 1860. Cabe mencionar también, antes que me olvide, que es el derecho penal el que hizo punta y el que desarrolló más ampliamente, que por ahí que el tema del derecho civil, el tema de la relación de causalidad, pues sobre todo porque el derecho penal es fundamental la indagación sobre la autoría del delito. Entonces, para predicar que un individuo cometió tal delito y que es penalmente responsable, esta indagación de la autoría es fundamental. Todos estos autores, von Bury, Binding, etcétera, que escriben sobre la relación de causalidad, son estudios para el derecho penal. Para la postura de equivalencia de las condiciones, las causas, las condiciones, las ocasiones y las circunstancias que generaron un evento son todas equivalentes, tienen el mismo valor causal para haber producido ese efecto. Y como consecuencia, dice, de la indivisibilidad del resultado, cada una es causa del todo en el desenlace final. Si un acto formó parte de esa causa, se le imputa el resultado. El antecedente de esta postura en los estudios de John Stuart Mill. John Stuart Mill dice que la causa es la suma de las condiciones positivas y negativas, tomadas todas juntas, del total que las contingencias de toda la naturaleza, siendo realizadas, hacen que se siga necesariamente un resultado. ¿Ven cómo dice? La causa es la suma de condiciones positivas y negativas, de manera tal que la concatenación y la contingencia de todas estas hace necesariamente la consecución del resultado. La crítica es un poco servida, si se quiere. Binding dice, con este criterio, digamos, extiende como ilimitadamente la causalidad, porque todos seríamos responsables ad eternum de todo. Entonces, extiende la responsabilidad sin posibilidad de cortar en algún momento el nexo causal. Entonces, si ese nexo causal no se corta nunca, es la primera contradicción de esta teoría, que tampoco va a admitir que se invoque la incidencia causal del hecho de la víctima. Y tampoco, si todas las condiciones y todo forma el resultado, no se va a ser admisible tampoco el caso fortuito de fuerza mayor cortando ese nexo causal. Pero bueno, acá es donde rescata, es Salvat, el que habla de esto que les decía yo, de que la teoría de la conditio sine qua non es útil a la hora de formular cómo responde el empleador, el principal, por los daños ocasionados al dependiente en el marco. La única condición que yo necesito para imputarle responsabilidad al principal por el hecho del dependiente o al empleador por el daño ocasionado al trabajador es que haya una relación de trabajo. A esa es el aporte de esta teoría. La teoría de la causa próxima, que formulada por Francis Bacon en el siglo XVI, dice, esta causa próxima dice si el hecho culpable fue inmediatamente anterior al hecho dañoso, la causa próxima, la justamente anterior a que sucediera el daño.
En la concatenación causal hay muchos elementos, que ya vamos adelantando, ahora vamos a ver qué es causa, condición y ocasión. Hay causas, ocasiones y hay causa, condición y ocasión. La que para esta postura es la causa, es la inmediatamente anterior, la próxima. Dice, en realidad, dice, esto de alguna manera, por ejemplo, cuando Deleuze y el Código Civil y Comercial hablan de consecuencias inmediatas y necesarias, es ahí donde vemos cierta recepción, no de la teoría de la causalidad próxima, pero sí de esta identificación de la causa previa al daño. Con todo, esta teoría fácilmente fue criticada porque puede ser injusta y lógica, porque es el ejemplo de una enfermera que le pone una inyección a un enfermo, a una persona, y la enfermera ignoraba que un enemigo del enfermo había puesto veneno. Según esta teoría, la enfermera sería responsable. Y Goldenberg cita, porque la inmediata, ¿quién le puso la inyección con veneno? La enfermera. Ah, entonces fue la enfermera. La causa es la enfermera, la enfermera que aplicó esta inyección. Hay otro caso de la jurisprudencia francesa, Butterfly con Forrester, que dice en un camino una persona desaprensiva deja atravesando el camino un tronco. Un jinete venía galopando y no puede detenerse, tropieza con el tronco, cae y se lastima. Y un juez dijo que la culpa la tenía el jinete, por no ir más lentamente, porque fue la última, digamos, antes de caerse, ¿qué pasó? Y él venía galopando. Entonces dice, no, la culpa la tiene el jinete porque venía galopando y se tragó el tronco. Cuando en realidad la eficiencia causal, adelanto ya, está en ese obstáculo puesto en el camino de que circulaba gente. Trataron de rescatar un poco esta postura diciendo que sería una causa que tenga relación directa entre esta condición y el resultado dañoso. La teoría viene de la causa eficiente o preponderante. Ahí nos vamos acercando un poco más, ¿no? Se le asigna, dice, no, relevancia causal no ya a la causa más próxima, sino a la preponderante, a la que tiene más eficiencia o eficacia causal, pudiendo hacer un análisis cuantitativo, es decir, cuánta energía puso esta causa para la producción del hecho dañoso, o cualitativa, es decir, cuál intrínsecamente incidió más en el devenir causal. Esta otra variante de esta postura, de esta teoría de la causalidad eficiente, dice que estima que será causa aquella, dice, estima que hay como un statu quo de condiciones adversas y condiciones propicias para el acaecimiento de un daño, ¿no? Hay un equilibrio, hay condiciones que van para evitar el daño y otras que van para producir el daño. Bueno, hay se reputará causa a la que rompa este equilibrio, a la que son dos polos de una balanza que está en equilibrio, es esta la figura que usa. Uno para que no se produzca el daño y otro para que se produzca. Y de pronto hay algo que inclina la balanza para el lado de la producción del daño, rompiendo ese equilibrio. Y esa van a predicar que esa no. Acá lo que le critican, que hay un gran empirismo, digamos, una demasiada incidencia de la experiencia de los hechos, de la realidad, muy casuística, si se quiere, que no da una respuesta o criterios más objetivos, más razonables.
Con todo, señala Orgaz que de todas las teorías algo nutre, como vamos a ver hoy, la noción de causalidad. Porque dice Orgaz que esta postura de la clase eficiente va a propiciar que se traiga así la culpa o hecho de la víctima con incidencia causal para advertir, para que sea visualizado también este hecho de la víctima, para que sea visualizado en el acontecer causal. Finalmente, la teoría de la causalidad adecuada dice, perdón, quiero decirles otra vez. Acá es importante distinguir, o digamos la teoría de la equivalencia de las condiciones, que decía que todas las condiciones y todas las circunstancias previas al daño son todas equivalentes y todas produjeron el daño. ¿Qué pasa? No distingue, la teoría de la equivalencia de las condiciones, no distingue entre las diferentes causas, condiciones y ocasiones. No distingue, entonces estiman que se propone diferenciar, diciendo que la causa va a ser la que más entidad, la que más fuerza, la que más idoneidad tenga para producir determinado resultado. La condición son circunstancias que coadyuvan. Y la ocasión es absolutamente un poquito más aleatoria en ese sentido. Un segundito, que les quiero... Dos minutos, ¿eh? Es un profesor italiano, Stoppato, el que habla de esto, de diferencia, que trata de rescatar la noción aristotélica de causa eficiente. Y dice, no es lo mismo causa, condición que ocasión. Y dice, la causa es la única que tiene fuerza determinante en la calidad de la consecuencia. Dice, y con el famoso ejemplo de Kohler, que es el ejemplo de la planta. Está el acto de la siembra, dice, si lo encuentro, en la siembra de una planta, lo más importante es haberla sembrado. Es lo que tiene fuerza intrínseca para que el día de mañana haya una planta. Sí, es necesaria la humedad, las condiciones, la humedad, la lluvia, el sol, etcétera, etcétera. Pero aún así, con humedad, con sol, si no hay siembra, no hay planta. La única que va a ser causa es haber plantado la semilla. Dice, la siembra es la condición que en sí tiene por sí fuerza determinante de la calidad de la consecuencia planta. En cambio, los otros antecedentes no influyen, la siembra está hecha. Depende solamente que la consecuencia se produzca. Las condiciones estas pueden ser dinámicas, estáticas, etcétera, etcétera. La condición no se produce, sino que la condición es la que lo facilita. Y la vocación es una circunstancia accidental que favorece la operatividad de la causa eficiente, o sea, en este caso el ejemplo de semilla, el hecho de haberla plantado. Porque por ahí ustedes repiten el ejemplo de la semilla y que el sol y hay que regarla. Bueno, pero vamos a analizar para qué sirve el ejemplo. El ejemplo sirve cuál es la causa eficiente de que el día de mañana crezca una planta. No fue la humedad y el sol, fue el acto de la siembra. Es una
en teoría esta de la causa eficiente preponderante, dice, es la teoría de la prevalencia causal, de la que tiene más idoneidad causal analizando el resultado. Pero a ver si no, porque había otra cosa interesante. La teoría de la causalidad adecuada. Esto es, desde ya, ustedes ya lo habrán leído, la postura que adoptó el Código Civil de Vélez en la reforma del 68, cuando se dice que no se responderá por los hechos que no tengan un nexo adecuado de causalidad con el daño. Nuestro Código Civil y Comercial también adhiere a esta postura y paradójicamente fue formulada, si bien dice por Louis Bombard, otro penalista alemán en 1878, fue formulada y digamos el aporte más importante lo hizo un fisiólogo von Kries en 1888. Sí, después voy a poner material, todo este material ahí en el campus, que ya les dejé bastante material de prevención del daño, espero que lo hayan visto bien. Bueno, es paradigmático, ¿no?, que esta teoría de la causalidad adecuada haya sido formulada por un fisiólogo, por von Kries. Acá, en teoría, la causalidad adecuada se funda en un trípode de que son los juicios de necesidad, probabilidad y posibilidad. Y Bombard le agrega la regularidad. Dice, el concepto de regularidad es que la gente solo responde por las consecuencias regulares de esa acción, por lo que acostumbra a suceder según el curso normal y ordinario de la vida. Todo se va a resumir en tratar de dar parámetros sobre esta regularidad, sobre esta probabilidad, posibilidad, necesidad. Esto se va a afirmar con la repetición de casos. No hay causalidad de un caso. La causalidad se analiza en abstracto y se formula un juicio de regularidad cuando tengo varias o que tenemos una sucesión de hechos similares, como para afirmar a determinada causa corresponde determinado efecto, haciendo un juicio de previsibilidad en abstracto. Porque si hago un juicio de sujeto, si me refiero al juicio del sujeto en concreto, eso es culpabilidad y no causalidad. Ya vamos. Es un riesgo que se corre habitualmente de confundir culpabilidad o imputación moral con imputatio facti, con imputabilidad objetiva o atribuibilidad, que es lo que estamos viendo ahora en relación de causalidad. Repito, la teoría de la causalidad adecuada se asienta sobre tres principios de necesidad, probabilidad y posibilidad. Bombard agrega que el agente responde por lo que las consecuencias regulares de la acción. Goldenberg trae a colación que esta teoría de la causalidad adecuada es adoptada por el Código portugués y por el Código de Quebec, pero que él lo menciona así jurisprudencialmente, no en sus códigos. Hablan de causa determinante, causa directa o eficiente, y nosotros le vamos a llamar causalidad adecuada. Acá la causalidad adecuada se establece a partir de un mecanismo que le llaman prognosis póstuma. Prognosis póstuma. Este concepto acuñado por von List es establecer, es por facto, como se trata en responsabilidad civil y en función resarcitoria, al juez le llega un evento dañoso ya pasado, obviamente, y que tenemos que analizar, pues, haciendo el foco, vas a hacer una demanda de responsabilidad civil, decir, a ver, la conducta antijurídica, acá está. A ver, factor de atribución, sí, bueno, objetivo, subjetivo, acá está.
tengo daño, y tengo relación de causalidad. ¿Es esto el juez o el profesional cuando elabora la demanda, este daño, a qué es atribuible? ¿A quién? ¿Cuál es la causa adecuada de este daño? ¿Este daño acostumbra a suceder ante todas estas antecedentes causales? ¿Este daño es lo que acostumbra a suceder según el curso normal y ordinario de las cosas? Porque si no acostumbra a suceder, la ley va a estimar que no hay imputación posible, no va a haber responsabilidad que achacarle a un agente. Si no hay relación de causalidad, ni siquiera entra a averiguar los factores de atribución. La teoría de la causalidad es la prognosis, es un procedimiento consistente en determinar ex post facto la posibilidad de que este resultado en función de las condiciones precedentes. La teoría de la causalidad adecuada habla de posibilidad y probabilidad. Unos hablan de probabilidad determinante, de probabilidad preponderante. También adecuación significa adaptación. El efecto debe ser apropiado a la forma de obrar del sujeto en función del daño. Este actual era el de esperar, según el curso normal y ordinario de las cosas. Causalidad también significa regularidad, y yo para decir que algo es regular tengo que analizar más de un caso. Y esto lo estoy diciendo por algo que ahora vamos a ver. Entonces, si yo necesito regularidad, necesito varias cosas, varias situaciones que hay que analizar. Y es ahí donde vuelvo a repetir, no hay causalidad de un caso, o regularidad que analice un solo caso. Pueden ver acá una pequeña digresión, si se quiere, volviendo a Von Fries. Dice, como John Stuart Mill, que decía, de alguna manera, John Stuart Mill adhería a la teoría de las equivalencias. Dice, los empiristas dicen que toda vez que se den estas circunstancias, el resultado será idéntico. ¿Será así? Toda vez que se den iguales causas, iguales efectos, siempre. Y esto, digamos, no viene del derecho, sino viene de las ciencias naturales, con el principio, o como le dicen el postulado, uniformidad de la naturaleza. Puede ser que esto sea así, y hasta por ahí no más, en la naturaleza. Pero ya la física, me costó un poco entenderlo, pero van a ver qué interesante. Dice, cuando John Stuart Mill dice que las causas suman de condiciones positivas y negativas que tomadas todas juntas hacen que se siga necesariamente la condición, o el resultado, vamos a decir, de toda necesidad. Según los empiristas, estoy repitiendo, toda vez que se den todas estas causas, el resultado va a ser igual en todas las situaciones, por el postulado que la uniformidad de naturaleza. Pero la física moderna ya lo cuestiona esto, por la característica dual de la materia. La característica dual de la materia que habla de una relación materia, partícula y energía. Este postulado de la uniformidad de la materia, que siempre que se den esos mismos casos se van a ver los mismos resultados, la física lo cuestiona esto, diciendo no siempre pasa esto, porque la materia tiene una característica dual, que es la relación de la partícula y la energía, que en el ámbito de la física ya no se admite este determinismo causal rígido de la naturaleza, porque el fenómeno que registra la teoría de la cuántica, la teoría cuántica, en el sentido que la energía se libera, pero en saltos discontinuos e irregulares, cuyo origen, frecuencia y dinámica no se conoce del todo.
no se conoce, la ciencia siempre trabaja en las fronteras. Entonces, esta teoría, esta postura de decir, siempre estas causas producen siempre estos efectos, no es una verdad revelada. Y, digamos, aliviando el rigorismo de este determinismo causal, hoy la física también dice que a partir de, como le llama, la teoría de los cuantas, en el sentido que la materia tiene esta dualidad de la energía y la partícula, y que la liberación de energía tiene saltos continuos y discontinuos. Esto es relación de causalidad, ¿no? Tiene saltos continuos y discontinuos cuya dinámica, génesis, frecuencia no se conoce. Siempre estamos en las fronteras del conocimiento. Con esto, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, fíjense, en el artículo 23.12 de Beresarfie, que en el 1968 se modifica y dice que también son cosas la energía y las cosas inmateriales. Fíjense que estamos hablando de energía, entonces estas energías que también pueden ser aquellos riesgos o vicios de las cosas o de las actividades. Y también vamos a hacer una referencia, por ejemplo, a la responsabilidad por accidentes nucleares, de bien, hablando de energía y de partículas. El criterio, siguiendo por relaciones de causalidad adecuada, dice hay un criterio de normalidad y de ordinariedad del resultado. Es un coeficiente universal de experiencia, dice von Kries. Hay un criterio de normalidad y de arbitrariedad. No, arbitrariedad no, ordinariedad, perdón. La posibilidad, la probabilidad y esta normalidad, ordinariedad, donde se ve claramente, es en los derechos del seguro. El seguro, todo lo que es la actividad aseguradora, cubre riesgos sobre los cuales se hacen análisis de probabilidad de que suceda ese siniestro. Es en el derecho del seguro donde se analiza esto de la regularidad, la probabilidad de que se cause un evento dañoso, para que la empresa aseguradora haga análisis de costos y de primas de seguro. En lo que se llama el cálculo estadístico de probabilidades. Hay fórmulas que se utilizan en el derecho del seguro a este fin. ¿Qué probar cuando una empresa, un broker de seguros, dice vamos a asegurar determinados siniestros, se hacen estudios respecto de la frecuencia y de la entidad de ese siniestro. No es, por ejemplo, un ejemplo así que se da siempre, no es lo que acostumbra suceder, según si una persona está lastimada y va al hospital, se incendia el hospital, no cabe, si una persona, ese que lo lastimó a esta persona, no va a responder por la muerte del incendio del hospital. No es lo que acostumbra suceder que a raíz de una herida una persona muera. No es lo que acostumbra suceder. Ahí la causa eficiente y adecuada de la muerte fue el incendio, no la herida menor que lo llevó a la guardia del hospital. No es lo que normalmente sucede. Dice von Kries, ¿cómo saber si un evento se ajusta o no al curso natural y ordinario de las cosas? Hay juicios, vuelvo, en el trípode, necesidad, posibilidad y probabilidad. Dice von Kries la pregunta, ¿cómo saber si un evento se ajusta
a lo que acostumbra suceder según el curso normal. Dice, hay un saber ontológico y un saber nomológico, o de conocimiento. Y dice un ejemplo de arrojar una piedra que sabemos que va a caer. El estudio ontológico dice, ¿la piedra se arrojó? Sí, la piedra se arrojó. Y el estudio nomológico va a decir, existe la ley de gravedad, la piedra va a caer. Son dos tramos o dos miradas de arrojar la piedra, este es el dato de la realidad ontológico, arrojar la piedra, y la piedra cae. Porque tengo otro dato de conocimiento nomológico que dice que existe la ley de gravedad y que los objetos viene a cuento de responder esta pregunta. ¿Cuándo vamos a ver si un evento se ajusta al devenir normal y ordinario del cuerpo? Y hablando de este ejemplo del conocimiento, dice, acá no será la misma la responsabilidad del hombre medio común que la responsabilidad de un profesional que tiene conocimientos específicos sobre su ciencia, arte y profesión. Hay variantes de esta postura sobre cómo conocer esta idoneidad causal o esta regularidad causal. Concriés habla de lo que el autor pudo conocer, conoció o pudo conocer para evaluar la previsibilidad de su acción. Otro autor toma el conocimiento que tiene un hombre medio. Y una tesis extrema dice, podría ser algo que se conoció después del evento. ¿Y esto? Dice, o sea, cerrar o indagar, terminar la indagación causal de un evento con un dato que conocimos después. Y pone, ¿cómo sería esto? Y pone un ejemplo de un hecho real, el caso Thomas. La verdad que lo busqué en Google, pero no lo encontré, es como viejo, porque había en un buque, el buque Moselle, de Lloyd, que era una gran naviera de otra época, en este buque los obreros estaban cargando barriles, y entre los barriles había, ¿qué tenían para los obreros? Los barriles tenían caviar. Bueno, un barril no tenía caviar. Un terrorista lo había dejado ahí, abandonado, disimulado con el resto, pero tenía una bomba. Los obreros manipulan un poco torpemente, golpean el barril y explota el barril, explota la bomba, daña a muchas personas y a otros. Esto se supo después, que el barril, obviamente se supo después que el barril contenía una bomba y no. Pero esto era desconocido, obviamente por los investigadores que cargaban ese libro. Es importante también hablar de la ruptura del nexo causal. Digamos, dice, todos los eslabones, lo que se llama el intercausal, todos los eslabones deben ser adecuados, tienen que tener, todos los eslabones tienen que tener, no es como la teoría de la causalidad eficiente, que hay una que va a tener más fuerza que otra. Acá Goldenberg afirma que todos los eslabones deben ser adecuados. La regularidad y la adecuación debe abarcar a toda la concatenación causal. Si de otra manera, vamos a encontrar con la situación de la famosa ruptura del nexo causal, que se produce básicamente por la irrupción o por una, como le llama Goldenberg, otra relación de causalidad diferente, autónoma y desvinculada de esto. Cuando nosotros analizamos casos fortuitos, fuerza mayor, como excedente de responsabilidad, vamos a decir, no, bueno, pero acá, si bien aparentemente el agente del daño tuvo alguna participación en este evento dañoso, pero
El daño se produjo por otra causa. Se produjo por el incendio, no porque él fue al hospital con una herida. Esto es otro nexo de causalidad que a nuestros efectos va a ser un caso fortuito. O la culpa de la víctima, o hecho de la víctima, que va a tener que reunir las características del caso fortuito fuerza mayor y esta incidencia causal. Dice, si se corta el nexo causal nos encontramos entre un proceso causal atípico o inadecuado. Los efectos no se le van a imputar a la gente. Aunque en concreto por ahí haya constituido una pequeña condición o una condición sine qua non para el daño. Puso algo. El que lo lastimó, el que fue al hospital, bueno, sí, puso una condición ahí porque lo lastimó y tuvo que ir al hospital. Pero el daño, la muerte, está totalmente desvinculada de esa primera ofensa. Hay relación de causalidad entre la herida y la lesión, pero no entre la herida y la muerte. Orgaz dice que tiene que haber independencia en este segundo proceso, el proceso atípico, inadecuado. Con todo, dice, tiene que haber independencia entre estos dos, el que le voy a decir, relación de causalidad adecuada y caso fortuito. ¿No? Porque tiene que haber cierta independencia para que yo pueda escapar y decir que no hay responsabilidad civil. Y esta independencia, dice, aunque la ocasión pueda ser la misma, ya van a ver, ahora voy a ver un fallo de la Corte de la provincia, dice, tiene que haber independencia, dice Orgaz, en el segundo proceso, en el sentido que el proceso de caso fortuito fuerza mayor no pueda achacársele de ninguna manera de sentimiento. Porque si tiene algún tipo de vinculación, va a responder. Y va. Dice, por ejemplo, si a causa de una herida, una persona fallece, dice, si al alcance de una herida una persona fallece por una septicemia, una infección generalizada, por una infección hospitalaria, por ejemplo, o por un tema de anestesia. Dice, en principio, si a causa de la herida la persona fallece, en principio, el que por septicemia o por mala praxis, esta persona, el agente dañoso va a responder. Repito, se va a ver bien en este caso. Un fallo de la Corte, de la Corte de la provincia, una persona sufre una fractura en un accidente de auto, lo atropellan, un hombre de 68 años, con cierta obesidad, lo atropellan, en principio no tenía ninguna lesión, pero unas horas después se le detectan que tenía una fractura en la pelvis, fruto del accidente. Pero esta persona era obesa y no daban los estándares clínicos para la cirugía. En una Cámara de Apelaciones de La Plata rechaza una demanda, digamos, rechaza ser responsable por la muerte al que lo atropelló. Pero la Corte revoca este fallo y hace lugar a la responsabilidad por el fallecimiento de la persona al que lo atropelló. ¿Por qué? Porque en la muerte, hasta que llegó la muerte, no hubo en el medio otro hecho causal que tuviera idoneidad para matarlo. A la persona no la pudieron operar y murió a los 20 días por una descompensación cardiorrespiratoria. Repito, esta persona la atropella, accidente de tránsito, la atropellan, fractura la pelvis, había que operar. No se podía operar porque la persona era obesa y sus condiciones clínicas no eran adecuadas para operar. No lo operaron.
La persona fallece por una... Y, y se predica que hay nexo de causalidad adecuado entre ese accidente a una persona obesa fracturada en la pelvis, que no se pudo operar. No se pudo operar por su condición de obeso, pero, digamos, no hubo en el medio de que fue atropellado y que llegó al hospital, no hubo un hecho con idoneidad suficiente para achacarle la muerte. Lo que sí tenía idoneidad para causarle la muerte fue que fuera atropellado una persona de 68 años con esta característica de obesidad. ¿Quién dice? Con todo, este es el fallo, después se los voy a pasar, el cruce de tránsito con Martins Lobo, una sentencia del año 71. No está claro, haciendo una crítica, cómo puedo yo conocer suficientemente qué es lo que acostumbra a suceder. Si la realidad es tan variopinta y tan de infinitos casos. ¿Cómo hago yo para decir esto es lo que acostumbra a suceder y de forma infalible? Sí, lo que acostumbra a suceder, según el curso normal y ordinario de las cosas, así que cuando si se dispara un arma de fuego así a corta distancia, posiblemente ocasionó la muerte de ese grave. Pero esto no totaliza todo. El derecho también, y todo esto ocurre en las fronteras. Porque no obstante haber hecho un catálogo de regularidad, previsibilidad, por probabilidad, necesidad, hay que aceptar que esto no cubre la totalidad de la situación. Y lo dice con forma de pregunta. ¿Quién asegura que en el caso concreto no haya podido ser otra la causa auténticamente sucedida? Es más, y esto se ve mucho en el tema de la responsabilidad civil de los médicos, cuando alguna vez uno me dijo, si en el 50, vamos a poner 50% de los casos que suceda determinada patología y determinado abordaje, esta intervención médica es exitosa. Y en el otro 50% no es exitosa. Es un cálculo, son números. Yo estoy haciendo cálculos probabilísticos. Y dice el médico, ¿y qué me van a condenar por este 50%? Porque por algo que rompió la balanza se fue para el otro 50%. Y yo dije el 50%, pero hay otros ejemplos que ahora vamos a ver. Tenía 30% de probabilidad de sobrevida. Entonces, y me condenan igual, dice el médico, aunque yo tenía solamente el 30% de posibilidad de éxito, sin tener el otro encuentro del 70%. El sistema no es perfecto, por suerte. Acá lo que se critica por ahí es que esto abre la puerta de una gran discrecionalidad judicial. Pero la discrecionalidad judicial no es arbitrariedad, y los jueces deben fallar con el texto justo de la ley, de tener sentencias fundadas de acuerdo a los hechos probados de la causa. No es un capricho. No es una mera conjetura, como critica fuertemente López Mesa a algunos pronunciamientos judiciales. Me interesa, habla lo que se llama la objetividad, pasando como si fuera otra postura,
la postura que se llama de la objetivización, objetivación de la responsabilidad. Es una postura del análisis económico del derecho de Guido Calabresi, es un autor italiano que realiza análisis económicos del derecho, tiene un libro clásico que se llama Costos de infortunios laborales. Bien, a partir de hacer un análisis económico, y esto cambia en la jurisprudencia francesa y en la jurisprudencia americana, y habla, dice, desde el punto de vista del derecho de daños y del análisis económico del derecho, entiende que, y acá es un poco lo que hablaba en el viernes con la doctora Menodúa, acá a la hora de elegir o de visualizar situaciones, actividades claramente riesgosas o potencialmente dañosas que es necesario prevenir. Entonces dice, en este análisis, porque en la seguridad, la prevención no es gratis, tiene costos. ¿Vieron cuando dice el último párrafo de 1700 de la prevención? Dice, tratando, cuando el juez ordena la acción preventiva para frenar el desarrollo de un daño o minorarlo o detenerlo, y dice que el juez debe buscar las medidas que menos afectación causen. Se refiere a esto, a los costos de la prevención. La prevención no es gratis, no es un bien gratuito la prevención. Entonces es importante que se visualice estas actividades para poner para poner una mirada de prevención del daño. Cita un trabajo, dice, cuando habla de prevenir, y esto lo concatena lo de prevenir con el tema de la relación de causalidad, porque analiza, dice, un texto de Julio César Rivera, que tiene un texto sobre este tema de objetivización de la responsabilidad, y que llevan a distribuir el daño entre los posibles agentes dañadores. Cuando se puede, y se puede, en una sociedad, digamos, y estamos ya pensando en los llamados riesgos del desarrollo, de los nuevos daños, cuando se visualizan sectores de la actividad particularmente dañosos o riesgosos, se puede observar y prevenir. Dice, en el aeropuerto de Orly, en París, se demandó por los ruidos de los aviones, y esto compromete en concreto la responsabilidad de la entidad o del gobierno de París, de Francia, que administre o gerencie el aeropuerto de Orly. Este ruido de los aviones, no hay que esforzarse mucho para ver claramente un nexo de causalidad adecuada con serios daños producidos por ese ruido. Dice, de la misma manera que determinados productos farmacéuticos que fueron producidos por determinadas empresas y que por determinadas empresas que ya se sabe quiénes son, concretamente está hablando de medicamentos que causaron cáncer en las hijas de las mujeres que lo tomaron dice, eran anticonceptivos. Se responsabiliza, dice, a empresas farmacéuticas por, que han producido anticonceptivos que causó cáncer a hijas de las demandantes. Eran la empresa A, la empresa B y la empresa C que fabricaban. Entonces es la doctrina que le llaman del market share, del mercado compartido. Ese producto, digamos, así como los aviones, estaban los aviones de aerolíneas, de Lufthansa, y de esto y del otro. Y acá estaba la farmacéutica A, la farmacéutica B y la farmacéutica C produciendo este anticonceptivo que provocó mucho tiempo después, otro problema, este cáncer en las hijas de las mujeres plenas. Es la postura, esta es la postura de Guido Calabresi, que se expone Julio César Rivera, la teoría de objetivización de la responsabilidad.
y del mercado compartido, market share, que se entronca con el análisis económico del derecho y con la prevención de la ahora, hay un artículo de Goldenberg, pero de Pablo Goldenberg, que se llama Los riesgos del desarrollo, que analiza un poco, por eso terminé con esto de productos farmacéuticos o productos elaborados, porque dice, este artículo habla esto, de los famosos riesgos del desarrollo y refieren, dice, por ejemplo, laboratorios Abbott, un caso en California, que era contra laboratorios Abbott, condenó a los laboratorios que fabricaban y distribuían una droga que produjo determinada patología. Por ejemplo, en 1971, el DES era un estrógeno comercializado entre el año 47 y el año 71, para mujeres embarazadas para abortar abortos naturales. 20 años después, se pudo establecer que gran cantidad de jóvenes padecían este cáncer de útero o tumores. Era este tema que mencionaba Guido Calabrese y Goldenberg. Después el PVC. El PVC dice es cloricloruro de vinilo. Se usa para recubrir cables, pero después avances científicos posteriores determinaron que era altamente inflamable. Y que cuando se quemaba producía gases muy tóxicos. Después las siliconas, estas utilizadas tan de moda en las cirugías estéticas, etc. Dice, en el año 94 en Estados Unidos, los fabricantes de siliconas crearon un fondo aproximado de 4.000 millones de dólares para indemnizar a las víctimas por los daños sufridos a raíz de dichos implantes. Dice, ¿qué pasa? Estos productos, al momento de su lanzamiento al mercado, eran maravillosos, era un avance de la ciencia. Al momento de introducción al mercado, estos productos, un estrógeno para evitar abortos, para la industria cables para recubrir este plástico para recubrir cables, las siliconas para una cuestión estética tan difundida, pero acá lo que dice, ¿cómo podemos? ¿Qué pasa con la prescripción? Y con la relación de causalidad. Porque yo vengo diciendo desde que empecé la clase, que la relación de causalidad, y sobre todo la adecuada, es analizar la regularidad, la probabilidad, y eso se da en la pluralidad de casos y en la observación durante un periodo prolongado. Cuando se lanza el estrógeno al mercado, no se conocía suficientemente que eventualmente podía provocar cáncer. El PVC lo usaban divinamente para recubrir alambres de electricidad y resulta que era súper inflamable y súper tóxico cuando se quemaba. Al momento de ser lanzados al mercado eran una maravilla, pero después hubo un caso muy, muy paradigmático en gente de mi generación, un poco menor, que fue la talidomina. Si ponen en Google talidomina, la talidomina, bueno, sabido es que durante el embarazo es muy desaconsejable tomar cualquier tipo de medicación. Y en el año 63-64 estaba muy en boga la talidomina, que se las daban a las embarazadas. La verdad, no me acuerdo cuál era el efecto buscado de la talidomina, pero las mujeres tuvieron los niños sin las extremidades.
los chicos nacieron sin brazos y sin piernas, tenían algunos las manitos acá arriba del hombro y los pies saliendo de la cadera, no tenían piernas ni fémures. Eso fue una tragedia que se llamó la talidomida. Provocó eso. Acá en Mar del Plata, yo recuerdo perfectamente cuando yo era chica, que en un club que íbamos, había una chica que tenía los bracitos acá. El tema plantea el punto de arranque de la prescripción. Porque, si lo, porque de esto se averiguó la causalidad mucho tiempo después, pero hoy en día, y en España, yo tuve noticia, y en la Comunidad Europea, que se mandaron a indemnizar estos daños provocados por la talidomida y estos otros medicamentos o elementos de uso industrial. Entonces, ¿por qué? Esto les quería leer algo que decía acá también. Esta de finalmente habla de, dice Zanoni que deben responder porque es una actividad riesgosa. Dice la actitud riesgosa que es en abstracto lícita o no antijurídica, deviene antijurídica cuando su potencialidad dañosa se concreta en el daño. Entonces, para sortear el tema de la prescripción, es cuando se manifiesta el daño, cuando la víctima conoce la existencia del daño y aparte puede establecer cuál es su génesis, cuál es su origen. Porque como, y el otro artículo que subrayé un poco para ustedes es la prueba de la relación causal de la responsabilidad civil de Vázquez Ferreira, porque siempre se dice, ay, qué difícil, las dificultades probatorias que hay con esto. Porque a la clásica siempre se dice, ay, qué difícil a veces es de probar la culpa, ¿no? Pero bueno, tenemos hoy graves problemas también cuando la prueba de la relación de causalidad se vincula con avances científicos, tecnológicos, técnicos, desconocidos hasta el momento, que no sabemos totalmente a ciencia cierta cuál es el abanico de efectos que pueden producir. Entonces me falta el juicio fundamental, que es la regularidad, que es la necesidad, que es la probabilidad determinante del acaecimiento. Yo para formular esa ley causal necesito una serie de casos que así me lo confirmen. Entonces, se echa mano de la ya conocida postura que está en el Código Civil y Comercial de Jorge Peirano, que es la teoría y postura de las cargas probatorias civiles. También se va, y ahora el juez, dice el Código Civil, cuando el juez va a conocer sobre determinado expediente, en el primer proveído ya, y a petición de parte por lo general, pero no quita que sea de oficio, el juez debe advertirle a las partes que va a hacer uso de la teoría de las cargas probatorias dinámicas. Esto quiere decir que más allá que todo el que alega debe probar, y por el 375 del Código de Procedimientos, yo tengo que probar los hechos que son el presupuesto de aplicación de la norma que estoy invocando. Entonces tengo que probar la relación de causalidad. Yo que tuve que, en el tema de responsabilidad profesional, no vamos a cambiar de profesión, no es el médico. Yo compré un departamento que tenía determinadas especificaciones así, que el piso era así, que la ventana era así, que yo qué sé cómo se hace un departamento, cómo se construye. Yo soy abogada. Entró a vivir y el departamento se le llueve, tiene grietas, hay malos olores en las rejillas. ¿Cómo pruebo yo todo eso?
La carga probatoria dinámica va a decir que el onus probandi va a estar en cabeza de quien en mejores condiciones, en mejor situación esté de probar el hecho que se. Cuando hablamos de responsabilidad médica, como yo, que soy abogada y que me tengo que operar y me tengo que tirar en una camilla, que me abran como un pollo, ¿cómo hago yo? Ay, todo salió mal. Bueno, yo qué sé, ¿cómo puede ser que salió mal? ¿Dónde está la historia clínica? Ay, está mal, la historia clínica no está bien foliada, tiene blancos, no es continua. ¿Dónde están los estudios prequirúrgicos? Entonces, de alguna manera, por el principio pro víctima, pro damnato, como dice anterior, esta postura de las cargas probatorias dinámicas va a aligerar un poco la dificultad probatoria en procesos que involucren conocimientos científicos específicos de cualquier arte, oficio o profesión. También hay dos posturas que es interesante para, dice en la jurisprudencia francesa, para atenuar un poco la dificultad de la prueba de la relación de causalidad. Se tomaron dos carriles, y que uno con consagración, así en la jurisprudencia, la teoría de la causalidad virtual, y la teoría de la creación injustificada virtual. La teoría de la causalidad virtual dice que se va a indemnizar por equidad y a título de pérdida de chance, por ejemplo, cuando cuando el hecho de la gente le hizo perder una oportunidad de curación, esto es un fallo, la oportunidad de curación a una persona. Esta es la teoría de la causalidad virtual, que está muy criticada porque dice, confunde el tema de la relación de causalidad con la prueba del daño. Porque si el daño no está probado, no está probado. Y aún la pérdida de chance como un tipo de daño también tiene que tener relación adecuada de causalidad. Y la teoría de la creación injustificada de un daño se aplica en la jurisprudencia francesa a la circulación vehicular y a toda otra situación que algún profesional haya culposamente, y acá donde la critican porque pone un pie en la culpa, haya culposamente creado una situación de riesgo, sin haber verificado las condiciones de asepsia, sin haber hecho estudios prequirúrgicos cuando se trata de una cirugía. Entonces, de alguna manera, se crean condiciones se crean condiciones propicias para el acontecimiento de un. Acá hay un fallo, y Bueres dice, bueno, esta última teoría de la creación injustificada de peligro, dice, afirma esta que es imposible afirmar con total certidumbre que sin el hecho culposo que originó el peligro, el daño no se hubiera producido. Dice, Bueres dice, esta postura sirve pero con un carácter así residual. Sirve cuando se puedan probar negligencias abstractas. Las negligencias abstractas son aquellas que de libro es culpa. Llevar mal la historia clínica, no tener elementos de asepsia y de lo que se llaman tecnologías cerradas para la limpieza de todo el material quirúrgico y terapéutico. Esas son negligencias, porque
llevar mal una historia clínica no tiene relación de causalidad con una lesión, con un daño. Es una negligencia abstracta, ya que no tiene incidencia causal. Entonces Weyres dice, podemos admitir, visualizar y admitir la situación injustificada de un riesgo, en la medida que tengamos probadas las negligencias abstractas, que nos van a dar la pauta que efectivamente hubo creación injustificada de un riesgo. Este es un fallo que vamos a hacer, que se los voy a mandar y creo que vamos a hacer algún práctico. Es un fallo que se llama Turón Claudia con Municipalidad de Buenos Aires. Es un fallo del año 96, cuando Weyres era juez de la sala D de la Cámara Nacional Civil. Es un fallo interesantísimo, yo creo que alguna vez se los mencioné, porque es una persona, creo que es una enfermera, una técnica de laboratorio, que se contagia de HIV. Y en el curso, en ese fallo es donde Weyres dice, la antijuridicidad es cuando se causa un daño sin que haya una causal de justificación. Ahí es donde Weyres, yo me acuerdo que leí ese concepto que hoy está en el 1717 del Código Civil. Y Weyres habla de las negligencias abstractas, porque la Municipalidad de Buenos Aires en su momento dice, miren, no tenemos equipos de tecnología cerrada, que se llaman, y los explica en el fallo, una serie de tecnologías cerradas para la asepsia de microscopios, sondas, pipetas, y señala que en las pericias, señalan los peritos que no tenían tapones para las pipetas, entonces el personal de laboratorio los batía así, tapando la parte de arriba con el dedo. Entonces, y termina una persona contagiada de HIV. ¿Es lo que acostumbra a suceder según el curso normal y ordinario de las cosas? Weyres consideró acreditadas las negligencias abstractas y le dice a la Municipalidad de Buenos Aires que dice que no infringió ninguna norma, porque la Municipalidad dice, nosotros no infringimos ninguna norma. ¿Qué pretende la demandada? Dice que tiene un supuesto derecho a dañar. Ese fallo es impecable y se los voy a mandar. Brandon, ¿a qué hora termina la clase? Y a las 18 se cumpliría la hora y media. A las 18, sí. En 5 minutos. En 5 minutos. A ver las preguntas. Preguntas. Apaguen el televisor. Profe, el tema que está explicando desde la bolilla 20, creo que sí. Ese función resarcitoria, como antijuridicidad lo vieron. Azul, van así, voy a subir el material. Eskenazi dice a través de actuarios. Bueno, no sé qué. ¿De dónde sacamos lo que explicó? Lo voy a subir. ¿Cuál es el libro que mencionó al comienzo de Goldenberg? La relación de causalidad en la responsabilidad civil, de Isidoro Goldenberg. Y después les voy a subir el fallo este y otros fallos. Y como la editorial La Ley nos ha liberado de sus contenidos, yo tengo estos 2 artículos de la revista de La Ley, que son viejos, pero está muy interesante. Riesgo de desarrollo y la prueba del nexo de causalidad. Les quería decir que lean el material que puse de prevención y bueno, ahora entre hoy y mañana les voy a subir el tema de esta clase. El jueves da la doctora Pioletti, creo que va a dar riesgo y actividades riesgosas. Y después les voy a mandar el cronograma porque bueno, recién establecimos la fecha del parcial que es para el día, para el 20,
Un minuto que lo tengo anotado. El lunes 27 de julio. El lunes 27 de julio es el parcial. Después lo voy a poner en el foro. Y el recuperatorio el 7 de agosto. Los fallos. El fallo de Turón, que se los voy a mandar. El fallo ese de la Corte de la Nación, de la persona que la atropellaron y le quebraron la pelvis. Todos los textos, cuando hablan de relación de causalidad, todos te ponen ejemplos y todos te ponen fallos. El ejemplo del fallo de la bomba, del ataque del terrorista, los fallos estos que acabo de nombrar de riesgos del desarrollo contra el laboratorio Abbott. A mí no me importa, digamos, en detalle que me digan el fallo Pérez contra González, pero ustedes me pueden responder, señala la jurisprudencia en un caso, bla, 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 y listo, yo me voy a dar cuenta de qué se trata. Y entran todas las bolillas que no entraron en el parcial. Va a entrar de la primera parte, va a entrar medios de extinción y prescripción. Pero la semana que viene yo voy a tratar yo les voy a mandar, estoy preparando unos trabajos prácticos para sacar del examen los temas de los trabajos prácticos. Porque si no, esto van a estar 2 días haciendo un examen. Esto es bastante bien. Con respecto a la prescripción, ¿basta con el texto enviado al campus o es necesario leer desde Pino Ramos? No me acuerdo qué puse de prescripción en el campus. Pero no se asusten que aunque sea extenso un tema. En derecho, temas cortos, no sé, la fe de ratas hay. ¿Qué problema hay que Vallestino sea más largo? Va a estar perfectamente explicado. Si es largo, se lee igual, es largo. Casó tiene 100 páginas de pago. Sí, el examen va a ser más o menos igual. No esperen multiple choice ni nada de eso. Pero que hice indubio pro estudiante, hay algunos que yo les voy a pedir un poquito más de esfuerzo porque unos pasaron como raspando y no me parece justo con otros exámenes que estuvieron mucho mejor. Y si uno se esfuerza y estudia más, estudia más, los resultados van mucho más tranquilos al examen. Nos vemos el martes que viene. Muchas gracias, Brandon.